Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Durante esta sesión vamos a tratar de las principales novedades que ha introducido el Real Decreto Ley 7/2026 y su impacto en el sector energético y en especial en los proyectos de demanda, no tanto en los de generación, que eso será objeto, por supuesto, de otro webinar. Soy Ignacio Bendea, socio del Departamento de Público y Regulatorio de Montero Amburu, Gómez Villar y Atencia, y pretendemos en esta sesión dividir y distribuir la misma en cuatro bloques principales. En primer lugar, realizar una visión general de la norma para entender su finalidad, su lógica y qué filosofía subyacen las medidas que la misma aprueba y además qué señales regulatorias nos está enviando el legislador para los próximos años. Este contexto es importante analizarlo porque nos permitirá comprender las mejores tendencias que, presidente, se impondrán en el sector a medio plazo. En segundo lugar, abordaremos las medidas que la norma adopta y los principales retos que plantea para el marco, en el marco regulatorio. Normas que son de cierta complejidad, como lo es este sector energético, y que, bueno, pues necesitan de cuestiones interpretativas, tienen lagunas regulatorias en muchos casos y contradicciones que obliga a interpretar, incluso a esperar a que se dilucide bien eh, por desarrollos reglamentarios o por otras instrucciones o bien a nivel judicial en los próximos meses. En tercer lugar, abordaremos las oportunidades que la norma ofrece para promotores e inversores. Y finalmente, reservaremos algunos minutos para contestar a las preguntas que ustedes nos susciten a lo largo de la sesión. Pero antes de entrar en las medidas concretas para los proyectos de demanda, merece la pena detenernos en qué pretende el legislador con este Real Decreto Ley. Pues aborda con carácter muy genérico y esquemático una preocupación por la electrificación de la economía española. En segundo lugar, también una evidente preocupación por la situación de las redes eléctricas. En este sentido, pues adopta medidas de transparencia que pueden favorecer tanto a las administraciones públicas como a los operadores para tener un mejor conocimiento de la capacidad disponible y de la situación de la red. También se aborda lo que la norma identifica como problemas de acceso a la demanda, reconociendo un importante problema de congestión. Y en este sentido, pues, viene a regular, a adoptar medidas como las prestaciones de reserva de capacidad, las pruebas de vida de los proyectos o la comunicación del CENAE. A todas estas medidas, por supuesto, se van a referir a continuación mis compañeras que después les voy a presentar. Hay también una grandísima voluntad de desarrollar los centros de datos, el interés también por priorizar, dar preferencia y prioridad a determinados proyectos estratégicos de demanda, por supuesto, y de consumo. Y desde la perspectiva de la generación, pues avanza uno de los objetivos importantes que es la aplicación, aunque sea parcial y a pesar del retraso, de la transposición de la Directiva RED 3 y en concreto, por ejemplo, al regular las zonas de aceleración de renovables. Y por último, merece la pena destacar la preocupación e incluso la regulación por la integración territorial de los proyectos y su aceptación social, lo que conocemos como licencia social. En esto tenemos bastante experiencia en el despacho y establece medidas como los límites a las DUP, es decir, a las declaraciones de utilidad pública de las instalaciones de producción, o regula y prescribe o prevé un estándar de excelencia social y territorial, o incluso refuerza la participación pública. Bueno, hecho este resumen muy ejecutivo de lo que es el Real Decreto Ley, las medidas concretas las van a tratar mis compañeras que seguidamente les presento. Elena Ronis es asociada senior del Departamento Público Regulatorio de este despacho, fue asesora en la Secretaría de Estado de Energía, lleva muchos años dedicándose al sector energético y tiene muchísima experiencia. Y Pilar García González también es Pilar, otra asociada senior en este departamento, tiene muchísima experiencia, está muy reconocida
en el sector y entre todos nuestros clientes. Les dejo seguidamente con Elena, que creo que es la que va a comenzar. Pues nada, Elena, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, y buenas tardes a todos. Simplemente un par de cuestiones logísticas. Estaremos pues bueno, juntos durante aproximadamente una hora, hasta las 5:30, ¿no?, como máximo. Y únicamente puntualizar que para formular preguntas podéis hacerlo a través del chat seleccionando todos. Y de esa manera al final pues podremos responder aquellas que nos hayáis planteado. Y ahora voy a compartir la pantalla para, bueno, simplemente compartir con vosotros unas pinceladas de lo que vamos a comentar. Entonces, pues como decía Ignacio, a continuación lo que vamos a hacer es analizar pues, esas principales medidas que introduce este Real Decreto Ley y aprovecharemos también el recorrido pues, para identificar algunos de los retos que plantea su aplicación práctica, pues entre ellos el elevado número de desarrollos reglamentarios que aún están pendientes de aprobación. Y también pondremos de relieve pues, algunas de las incongruencias, lagunas y cuestiones interpretativas pues, que pueden generar incertidumbre e inseguridad jurídica para los operadores. Vamos a comenzar por el bloque de redes y acceso de demanda. Esta norma tiene, bueno, pues un objetivo claro de priorizar proyectos solventes de electrificación, y para ello pues, se han introducido una serie de requisitos para mantener esos permisos de acceso y conexión a la red. Como todos sabéis, en primer lugar, conviene destacar pues, esa prestación por reserva de capacidad, que es ese pago anual por tener un permiso de acceso de demanda en tensiones iguales o superiores a 1 kilovoltio hasta que el consumidor entra en servicio, es decir, hasta que se firma ese contrato de acceso de terceros a la red. Esta prestación se calculará multiplicando el factor K por la capacidad otorgada en el permiso de acceso y conexión, y precisamente ese factor K es una de las cuestiones que a día de hoy sigue pendiente de aprobación por la Secretaría de Estado de Energía, que mediante una resolución pues, aprobará ese valor que podrá ser distinto en función del segmento tarifario y del periodo de tiempo transcurrido desde que se obtuvo el permiso de conexión. Transitoriamente, pues se ha establecido un valor, ¿no?, para ese factor K. La prestación se abonará mensualmente y el encargado de girar esas facturas será el gestor de la red. Y se trata de un pago, está concebido como un pago anticipado de peajes a la red de transporte y distribución. Y esta, como salvedad o como excepción, se establece que no aplicará a aquellas solicitudes de desarrollo, o sea, asociadas a desarrollos urbanísticos, a polígonos industriales, y la norma dice también a otras solicitudes de acceso y conexión análogas. Aquí, pues bueno, hay otra de las cuestiones que pueden ser susceptibles de interpretación. Dice solicitudes de acceso y conexión análogas en las que la infraestructura se ceda al gestor de la red por conectarse varios consumidores finales. Vamos a ver quién interpreta, ¿no?, ese concepto de solicitudes análogas. Un segundo bloque de medidas, la segunda medida a destacar es la de esas llamadas pruebas de vida o los hitos, ¿no? Se modifica el Real Decreto Ley 1183 para regular nuevas causas de caducidad de los permisos, estableciendo determinados hitos pues, en línea con lo que ya ocurrió con para la generación a través del Real Decreto Ley 2320. De nuevo, pues en esta ocasión, ahora lo que ha querido el regulador es ordenar también el acceso a la red de la demanda, de tal manera que se establecen, ¿no?, esos tres hitos: el pago del 10%, la firma del contrato de encargo de proyecto y la firma del CTA en unos determinados plazos, y aplicaría, aunque no se dice expresamente, pero por remisión al Real Decreto 1183, aquellas solicitudes o aquellos permisos de demanda conectados en tensiones superiores a 36 kilovoltios.
Se aplica desde la entrada en vigor de la norma y a los permisos ya otorgados también se prevé pues, un régimen transitorio. Que bueno, que como habréis podido comprobar también tiene ciertas erratas, por ejemplo, el de los 4 años desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley para firmar el CTA, se debe entender, entendemos que se debe entender desde la entrada en vigor del Real Decreto y no desde la concesión del permiso, que la frase está, bueno, a medio escribir. Luego, otra medida a tener en cuenta es el de los requisitos para considerar que la instalación de demanda es la misma desde el punto de vista de los accesos y conexión. Esto es una medida muy relevante y muy esperada, ¿no? Por el sector por las incertidumbres que se generaban hasta entonces, que solamente pues disponíamos de unos criterios para la generación. Entonces, bueno, pues se prevén cuándo se puede entender que determinados cambios dan lugar a la caducidad del permiso por no poder considerarse que es la misma instalación desde ese punto de vista del acceso y conexión a la red. Luego también habría que destacar ese plazo específico de caducidad del permiso de acceso y conexión para los desarrollos en la planificación urbanística. Provisionalmente se fija en 5 años desde la concesión del permiso o entrada en vigor del Real Decreto Ley para obtener esa autorización de explotación. Y se podrá solicitar a la CNMC, previo acreditación, ¿no? de la concurrencia de determinadas circunstancias no imputables al promotor, que se pueda alargar. Y decimos provisionalmente porque el propio texto ¿no? establece que se tendrá que desarrollar reglamentariamente pues, el régimen específico de caducidad para este tipo de permisos. Luego se establecen precisiones en lo que se refiere a la inclusión, tanto en la solicitud como en el permiso del código CENAE de la actividad, de tal manera que aquellos consumidores que soliciten los permisos con nivel de tensión igual o superior a 1 kilovoltio, pues deberán incluir ese código CENAE de actividad asociada a su instalación. Y ese permiso, cuando se otorgue, también tendrá que expresamente incorporar ese código CENAE. Y como excepción, pues de nuevo este régimen de excepciones, aquellas solicitudes relativas asociadas a planes urbanísticos, polígonos industriales o análogas en las que la infraestructura se ceda al gestor de la red. Y ahora también queremos destacar las medidas relacionadas con la flexibilidad, con el acceso flexible en las redes. Como todos sabéis, y en la introducción pues, se ha puesto de manifiesto, uno de los principales problemas y retos que tiene el sistema eléctrico actualmente, no solo en español, sino pues, el europeo en general, es esa congestión de las redes. Y para ello, pues se está avanzando en una cuestión que no es novedosa, pero como es la flexibilidad y la gestión de la demanda, no es novedosa, lleva muchos años en el centro del debate energético, pero es verdad que su aplicación práctica o su materialización en la práctica está siendo muy progresiva. El Real Decreto Ley incorpora, pues aprovecha para modificar la ley del sector eléctrico y se prevé que pro futuro las instalaciones de almacenamiento tendrán permisos de acceso flexibles, todas, desde la perspectiva de la demanda. Se modifica también el Real Decreto 1183, pues para prever precisamente este acceso flexible para determinados consumos, no solo el almacenamiento, sino otros consumos que sean modulables, de forma que se puedan conectar bajo determinadas condiciones explícitas de disponibilidad de la red. Es decir, no se garantizaría el suministro 24/7, sino pues un suministro para ese caso concreto con ciertas limitaciones. Y de esta manera pues se pretende lo que comentamos, ¿no? Que aflore pues determinada capacidad y que se facilite la puesta en marcha pues de aquellos proyectos de electrificación que ahora mismo no pueden acceder a la red. Y entonces se prevé pues un régimen transitorio
que para aquellas instalaciones de almacenamiento que ya dispongan de esos permisos de acceso y conexión, pero se pospone ¿no? su aplicación en la práctica al momento en el que la CNMC apruebe las distintas modalidades de acceso flexible a la red de distribución que está, pues, bueno, próxima a aprobarse. Em, y la norma también prevé de una manera, pues para intentar fomentar esta o generar cierta atracción hacia la flexibilidad, pues determinadas excepciones, ¿no? Aquellas instalaciones que se puedan acoger a estas medidas de flexibilidad. Bueno, pues por otro lado, también la norma regula una cuestión muy novedosa que es la priorización de ciertos proyectos de demanda. Lo que establece es una regulación específica para priorizar cierto tipo de proyectos de consumo. Con ello intentar asegurar que esos proyectos que consideran prioritarios tengan un acceso efectivo a la red. El artículo 13 es un artículo bastante novedoso, es complejo y muy extenso y con un gran desarrollo reglamentario que está pendiente, evidentemente, de su aprobación, pero que puede crear una gran ventaja competitiva, sobre todo para aquellos proyectos que puedan tener la consideración de alta prioridad. Para empezar, lo que define la norma en el artículo 13 es qué son los proyectos de alta prioridad y define tres tipos de proyectos. Son todos aquellos que tengan, bueno, que necesiten una conexión a tensión igual o superior de a un kilovatio y están, por un lado, las promociones inmobiliarias o servicios esenciales, entendiendo como servicios esenciales hospitales, policía, ejército, tratamiento de agua, transporte público, puertos, en ese sentido. También, en segundo lugar, en el apartado B, define los nuevos consumos industriales declarados como proyectos estratégicos del artículo 29, que más a continuación veremos qué son esos proyectos estratégicos. Y por último, incluye las ampliaciones de consumo ya existentes que cuenten con un contrato de acceso y estén haciendo uso efectivo de la red. Se tratarían de solicitudes que lo que son es un aumento o incremento de su actividad o que están sufriendo un proceso de electrificación para sustituir el uso de combustibles fósiles. Esto no es una lista que actualmente es la que es, pero puede ser objeto de una ampliación o modificación por orden ministerial. Y todas las solicitudes que se hagan para estos proyectos pueden ser para acceso firme o flexible. O sea, la norma en ese sentido no limita, solamente es la tipología de proyecto. Entonces, una vez que un proyecto se pueda encontrar en esta situación, ¿qué implicación tiene efectiva que mi proyecto sea considerado como de alta prioridad? Pues que aplican unas condiciones particulares en los procedimientos de obtención de los permisos de acceso y conexión. En el artículo 1 se definen esas condiciones particulares y es que una vez que se encuentra admitida la solicitud de acceso y conexión para una instalación de considerada de alta prioridad, el gestor suspenderá todas aquellas solicitudes que se encuentren en tramitación con independencia del estado en tramitación que se encuentren las mismas. La única excepción que cabría es que las solicitudes que se encontraban en tramitación pudiesen considerarse compatibles con la solicitud de alta prioridad, pero si no fuese el caso, estaría suspensa. Por otro lado, se prevé que durante la tramitación de esta solicitud de alta prioridad no se admitan nuevas solicitudes de acceso y conexión y que una vez resuelta dicha solicitud, el resto de solicitudes se resolverán según las circunstancias en las que se encuentren el nudo y los nudos o los nudos en los que se haya pedido acceso y conexión para consumo. Y por otro lado, prevé, que esto también es muy interesante, que esta solicitud de permiso de acceso y conexión para alta prioridad no le va a aplicar no va a ser objeto de activación de un concurso, sino que le aplicará el procedimiento general del artículo 10 y siguiente para la obtención de permisos de acceso y conexión. En este sentido, nos ha llamado la atención que como tal, para este procedimiento general no establece unas condiciones particulares para el desempate en el caso de que hubiese dos solicitudes de alta prioridad presentadas en el mismo momento,
Sí que se definen para otro supuesto que tiene que ser objeto de desarrollo reglamentario, que es cuando se actualicen las capacidades de acceso y conexión producidas por una nueva planificación eléctrica o modificación del existente, pero no para este caso. Entendemos que podría ser, en caso de que no hubiese un desarrollo reglamentario de esta cuestión, aplicable analógicamente. Y el resultado de ese empate sería que, en todo caso, las promociones y servicios esenciales priman sobre el resto. Y entre los otros dos supuestos, los proyectos estratégicos de inversión priman sobre las ampliaciones existentes. Después, en ese artículo 13 de los apartados 3 a 7 regulan otras ciertas de cuestiones que son bastante específicas y muy complejas y que no están claras y serán objeto de desarrollo reglamentario. Lo único que vamos a destacar en torno a ellas es que estas cuestiones que se prevén vuelven a recalcar, aun estando recalcado ya en el apartado 1, la prioridad de esos proyectos. Tanto es así que cuando se den las circunstancias que reglamentariamente prevean, se va a abrir una especie de gap temporal en el que solo podrán solicitar acceso y conexión de demanda las solicitudes que tengan la consideración de alta prioridad. Es más, destacar solo que en el apartado 7 se prevé una especie de adjudicación directa de esa demanda a las solicitudes de acceso y conexión de alta prioridad cuando eh, en el plazo de un mes aquellos promotores que cumplen con las condiciones para ser alta prioridad presenten la solicitud en un nudo que está reservado para concurso. Y en caso de que la solicitud se haga pasado ese mes, lo que se prevé es que tendrán carácter preferente, pero lo tendrá que acordar la Secretaría del Estado. Entonces, por eso decimos que en general lo que supone es una ventaja competitiva porque en todo caso tu solicitud va a primar sobre el resto. Por otro lado, y relacionado con lo anterior, vamos a hacer mención de manera breve a los concursos de demanda porque se introducen varias modificaciones del artículo 1183, de los artículos 20 cuarter, introduce un nuevo artículo, el 20 quinquis, pero lo más llamativo que cabe destacar es en cuanto a la activación de concursos, porque aunque las reglas del juego siguen siendo las mismas, se matiza una regla del juego más, y es que antes valía para activar el concurso cualquier solicitud. Ahora se precisa que lo que activa realmente un concurso es la solicitud admitida. Es más, en caso de que haya solicitudes inadmitidas, eso tendrá efecto para todas aquellas que hayan sido admitidas, porque puede ser que como consecuencia de una solicitud admitida no sea necesario activar el concurso porque las solicitudes sean compatibles o, por otro lado, se pueda desistir de ese concurso porque una vez ya activado el concurso se han dado inadmisiones posteriores o no se han aceptado propuestas previas o ha habido algún desistimiento. Entonces, en ese caso, si se comprueba que hay solicitudes compatibles, se puede dar la situación de que se convoque el concurso. Y por último, destacar una cuestión nueva que es la reserva que se hace para almacenamiento, los nudos reservados tanto para generación como para demanda, que habilita a que sean compatibles. Perfecto. Ahora, el siguiente bloque lo vamos a dedicar brevemente a poner de manifiesto también cuestiones relacionadas con el lado de la generación, de la producción. Y en este sentido, lo que resulta evidente es que ya lo que se pretende es acelerar ese despliegue de renovables, pero también del almacenamiento, pero con un mayor orden territorial, ¿no? Más participación social y adoptando también pues, algún tipo de medida que pueda optimizar o agilizar la tramitación de este tipo de proyectos que, como todos sabéis, es altamente compleja y se dilata en el tiempo. Entonces, merece la pena destacar la figura de las zonas de aceleración renovable que bien trae causa, ¿no? de esta directiva
de la directiva europea, y estas ZAR serían aquellas zonas pues, con menor sensibilidad ambiental donde tramitar proyectos renovables debería ser más rápido. Y decimos debería porque bueno, hay todavía muchas cuestiones pendientes de desarrollo reglamentario y más allá de la propia regulación, uno de los principales retos va a estar pues, en esa coordinación entre las distintas administraciones que puedan participar y en el cumplimiento efectivo de los plazos que se puedan regular expresamente en la norma. Es un artículo, es uno de los artículos también más extensos de la norma y también con más cuestiones pendientes de desarrollo reglamentario, de tal manera que, bueno, que tendremos que estar, ¿no?, atentos a estos avances. Ya se celebró, ya tuvo lugar esa consulta pública previa para la elaboración del Real Decreto que regulará este procedimiento y esperemos que, ¿no?, que el MITECO continúe avanzando. No obstante, pensamos que no va a ser una regulación que se apruebe fácilmente en el sentido de que, ni de manera uniforme, en el sentido de que van a participar las comunidades autónomas, las que harán su propio mapa ZAR con una serie de criterios mínimos estatales, de tal manera que, bueno, que puede ser que algunas comunidades autónomas pues agilicen o aprueben esta normativa antes que otras y que su implementación efectiva pues dependerá, ¿no? Dependerá de la zona territorial. Con carácter general, los efectos de que se designe una zona ZAR son que aquellos proyectos de instalaciones de generación de energía eléctrica de origen renovable y el almacenamiento electroquímico hibridado, con estas que se ubiquen en las ZAR, no se someterán a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ni ordinario ni simplificado. Ello previa adopción o porque se da por hecho, ¿no?, o porque resulta obligatorio en ese caso adoptar determinadas medidas preventivas y mitigadoras que se establezcan. Excepcionalmente, y aquí viene una de las cuestiones, o este es uno de los aspectos que puede generar dudas, inseguridad jurídica y ser objeto de interpretación en cada caso concreto, ¿no?, y que puede, en cierto modo, limitar pues, la aplicación práctica de este procedimiento más ágil. Y es que cuando el proyecto deba someterse a los procedimientos de evaluación de sus, o sea, no podrán obviar ese trámite de evaluación ambiental cuando afecten a la red Natura y aquellos proyectos, y dice la norma, aquellos proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que pueda verse afectado así lo ponga de manifiesto, así lo solicite. Aquí una de las cuestiones que esto deberá solventarse vía reglamentaria es cómo será este procedimiento, ¿no?, de comunicación y coordinación entre los Estados miembros, qué criterios serán aquellos para entender que un proyecto pueda tener un efecto significativo sobre el medio ambiente en otro Estado miembro y qué dilación puede tener esto en la práctica, si se notificará a todos los Estados miembros todos los proyectos. Bueno, esta es una de las cuestiones que se tendrán que resolver mediante la norma reglamentaria. Y luego otra cuestión también que habrá que esperar a ver cuál es su aplicación en la práctica y es que tampoco pues esa norma general de excepcionar estas instalaciones de un procedimiento de evaluación ambiental cuando estén en zona ZAR son aquellas en las que el órgano ambiental competente en el proceso de control previo detecte que un proyecto específico tiene una probabilidad elevada de producir efectos adversos imprevistos significativos que no se hubieran detectado durante la evaluación ambiental estratégica del plan de la designación del ZAR. Bueno, aquí hay muchos conceptos jurídicos indeterminados en una misma previsión y por tanto, una misma disposición, y por tanto veremos en la práctica cuánto puede llegar a retrasar, ¿no?, ese control previo y cómo los distintos órganos ambientales
aplican o interpretan esa probabilidad elevada de producir efectos adversos imprevistos y significativos que no se hayan podido detectar en esa fase previa de elaboración del ZAR. Entonces, como decíamos, corresponde, o sea, no se sometería el proyecto a un proceso de evaluación de impacto ambiental, ni ordinario ni simplificado, sino a un control previo del órgano ambiental. Y luego, adicionalmente, y esto es muy interesante y también habrá que esperar a ver cómo las comunidades autónomas y cómo la Administración General del Estado pues avanzan en este sentido, se determina que reglamentariamente los órganos competentes autonómicos y la Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer procedimientos simplificados para emitir las autorizaciones administrativas, pues la autorización administrativa previa de construcción de aquellas instalaciones ubicadas en la zona ZAR. Esto, si se regula bien, puede ser una gran oportunidad para agilizar y simplificar la tramitación de este tipo de proyectos. Por otro lado, otra de las normas que se contienen en este apartado es el estándar de excelencia social y territorial. Todos somos conocedores que actualmente lo que está en boga es la licencia social, que como tal no es un permiso existente o regulado, ni que es necesaria su obtención para la tramitación de un proyecto energético, pero eh, es bueno contar con esa aceptación social para evitar en un futuro una oposición a los proyectos y que se tramite con mayor agilidad. Ahora, con esta nueva regulación que se contiene en el Real Decreto Ley, podemos ver que ya se está introduciendo algo parecido a esa licencia social. No es como tal la misma, pero es parecido. Es verdad que el artículo 20 lo único que establece son las bases y criterios mínimos y todo será objeto de desarrollo reglamentario. Esas bases serán, esos criterios mínimos en lo que están previstos es que se vaya, por ejemplo, un paso más allá de lo que es la participación ciudadana en los proyectos, que ya es obligatorio y que veremos a continuación. Que se cree un efectivo empleo, que haya un programa de impulso a las comunidades energéticas y sobre todo en relación con la ubicación, diseño, construcción y operación del proyecto. Pero como hemos dicho, en realidad son solo criterios mínimos que serán objeto de desarrollo. Han sido ya objeto de una consulta pública que finalizó recientemente, pero habrá que estar a la espera. ¿Cuál es la ventaja de que voluntariamente el promotor opte por este tipo de estándar social? De excelencia social, pues que podrá ser declarado proyecto energético preferente y que además, si participase en concursos de acceso y conexión, podría ser valorado de manera positiva como un criterio más a valorar. Relacionado con lo anterior, eh, se incluye una modificación en la ley del sector eléctrico para integrar beneficios sociales. Y es una obligación que se impone a todas aquellas instalaciones de producción que tengan su punto de conexión, ya sea transporte o distribución, en tensión igual a 132 kilovatios. Y lo que se prevé es que esos titulares de esas instalaciones tengan que trasladar de manera directa o indirecta una parte de los beneficios del proyecto, sin que suponga un beneficio, por ejemplo, el mero cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones fiscales. Claro ejemplo, el pago del ICIO, de las tasas urbanísticas. Esto también será objeto de desarrollo reglamentario, sobre todo para establecer las condiciones y los criterios a efectos de valorar cómo se cumple esta obligación, y también ha sido objeto de una consulta previa que recientemente ha finalizado. Y por último, en sintonía con lo anterior, se introducen unas modificaciones en relación a la participación, ya que todos aquellos proyectos que se tramiten ante la Administración General del Estado por una evaluación de impacto ambiental ordinaria, el plazo de información pública se eleva a 45 días. Así, con esta modificación se hace un poco eco de todas las actuales exigencias que se están viendo por distintas plataformas de que el plazo de información pública es insuficiente. Y por otro lado, se introduce una exigencia
de acreditar que se ha consultado con la ciudadanía este proyecto. Se deberá presentar una declaración responsable de que efectivamente se ha cumplido con esta exigencia, pero esa declaración responsable puede ser exigido que se verifique mediante la documentación acreditativa oportuna ante el órgano sustantivo con carácter previo a la obtención de la autorización administrativa previa. Esto no es una cuestión novedosa como tal, era algo que ya se venía haciendo eco distintas comunidades autónomas. Una de las pioneras fue Cataluña en su decreto ley 16 2019, en el que ya incluía esta obligación de acreditar que se había presentado al público, a la ciudadanía, los proyectos. Es más, la legislación catalana va mucho más allá, igual que la legislación balear o de Navarra, porque exigen otros tipos de participación ciudadana, como por ejemplo la participación dentro de las SPV. Aquí se queda, por decirlo, más corto, pero sí que se exige que se acredite que se ha llevado a cabo esta nueva obligación. Pues otra de las novedades es que introduce esta norma es la regulación de la figura de proyectos energéticos preferentes. Esta es una figura muy interesante que hasta ahora no existía a nivel estatal, ¿no? Una figura de este tipo y que sí que las comunidades autónomas en general pues vienen, pues ya desde hace tiempo han regulado o han previsto, ¿no? Determinadas, que ante el cumplimiento de determinados requisitos se pueden declarar algunos proyectos pues de especial interés. Cada comunidad autónoma tiene una terminología propia y a su vez cada comunidad autónoma, ¿no? le atribuye una serie de efectos. Y sin embargo, pues a nivel estatal, como decimos, esta figura todavía no existía y se ha creado gracias a este Real Decreto Ley y se establece que se declaran de urgencia y que tendrán una tramitación preferente frente al resto los procedimientos de autorización, declaración de impacto ambiental, resoluciones administrativas y resolución de recursos administrativos de los siguientes proyectos, ¿no? Que se denominan proyectos energéticos preferentes, que son, como comentaba mi compañera Pilar, pues los proyectos acreditados con el estándar de excelencia social y territorial, que ha explicado Pilar, los proyectos que se sitúen íntegramente en las zonas de sensibilidad ambiental baja, que también tendrán que ser objeto de un desarrollo reglamentario posterior por el MITECO. También aquellos proyectos, aquellos que hayan sido declarados proyectos energéticos preferentes en el plan de desarrollo de la red de transporte o en las modificaciones puntuales de la misma. También encajarán en esta tipología las instalaciones energéticas de los proyectos que hayan sido declarados proyectos estratégicos de inversión y las infraestructuras de la red de transporte necesarias para la alimentación de estos. Aquí, pues bueno, nos llamaba la atención cómo se especifica o se limita, por ejemplo, esta medida a la red de transporte y no se incluye, sin embargo, pues también a la red de distribución, pues que también, como todos sabéis, está pues muy congestionada. Y bueno, y que también muchos proyectos industriales se conectan a la red de distribución y no a la de transporte. Luego, los proyectos que han sido declarados como instalaciones energéticas estratégicas, estas no están reguladas en este Real Decreto Ley. Entonces, pues bueno, se desconoce si se regularán con posterioridad en otro Real Decreto o qué alcance y contenido tienen esta tipología de proyectos. Y también las repotenciaciones, que es otra de las novedades que introduce este Real Decreto Ley. Entonces, si este tipo de proyectos ¿cuál va a ser su efecto en la práctica? Pues de nuevo, aquí se plantean ciertas dudas porque ¿no? Se puede plantear la duda de si aplicará solo a los proyectos de competencia de la Administración General del Estado o también a todas las comunidades autónomas y tampoco queda demasiado claro cuál es
la diferencia entre que sea un procedimiento urgente y una tramitación preferente, porque la norma, o sea, en el apartado primero se reconoce que tendrán carácter de urgencia a los efectos del artículo 33 de la Ley 39/2015, pero posteriormente se establece, o sea, y eso implica que los plazos se reducen a la mitad, pero ¿no? En la última parte de ese artículo, sin embargo, se señala que esta consideración no supondrá una reducción de los plazos, lo cual, pues bueno, genera dudas sobre si se trata simplemente de que se priorizarán las solicitudes, ¿no? O la emisión de informes, o realmente se va a producir un acortamiento, una reducción de los plazos, lo que sería muy interesante, ¿no? Y además, también otra cuestión muy interesante es que también por vía reglamentaria el MITECO podrá declarar también proyecto energético aquellas otras instalaciones que empleen tecnologías de generación de origen renovable o instalaciones de almacenamiento en los que la potencia instalada se encuentre más alejada de los objetivos establecidos en el PNIEC. Es decir, puede ser que el almacenamiento standalone pues también se acabe reconociendo como que está dentro de esta categoría, ¿no? Pero esto, como decimos, está sujeto pendiente a un desarrollo reglamentario posterior. Y muy brevemente, ¿qué otras medidas relacionadas con la generación? Pues la adopción de determinadas medidas relativas a la repotenciación de instalaciones, de producción y almacenamiento y sus hibridaciones, ¿no? Y aquí también, pues bueno, se habilita al gobierno para que apruebe un real decreto y aquellas disposiciones necesarias pues, para la aplicación efectiva de esta norma. Entonces, bueno, veremos cuáles son sus efectos prácticos. Luego también se sigue avanzando en esta regulación o en esta gobernanza de las infraestructuras compartidas, de las infraestructuras de evacuación compartidas, y se modifica la ley del sector eléctrico para señalar que y se precisan, ¿no? Se precisan una serie de cuestiones. Este acuerdo tendrá que enviarse al órgano competente antes de la obtención de la autorización administrativa previa. Se establece también un transitorio para aquellas que ya dispongan o ya hayan obtenido esta autorización administrativa previa, y se regulan las responsabilidades, ¿no? Y finalmente, como todos sabéis, se permite extender el quinto hito relativo a la obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva, y también se recupera aquella otra medida que se incluyó en el Real Decreto Ley que no se convalidó en 2025, relativa a la suspensión de los plazos de los hitos cuando haya medidas cautelares, ¿no? En vía judicial o en vía administrativa. Ahora queremos hacer también una breve referencia a los centros de datos. Una de las normas específicas relativas o aplicables a los centros de datos es la de ese anuncio de los futuros o eventuales requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital que aplicará a aquellos centros de datos que se conecten a las redes de transporte o distribución. Y de nuevo, esta cuestión queda pendiente de un desarrollo reglamentario posterior, y simplemente se indica alguno de los requisitos que podrá incluir este futuro Real Decreto, pues bueno, relativos a los criterios de adicionalidad, beneficios económicos y sociales, criterios que demuestren la contribución a la resiliencia y a la soberanía digital de la economía española y europea, entre otros. Y también otra duda y otra incógnita que tendrá que ser resuelta por vía reglamentaria son los efectos, ¿no? De ese incumplimiento, de no cumplir con esos requisitos, que podrá dar lugar a la pérdida de los permisos de acceso y conexión o a otras penalizaciones que todavía pues, no se pueden determinar cuáles son. También otra de las figuras más interesantes que incluye esta norma es la de los proyectos estratégicos de inversión. Esta figura no se limita a los proyectos energéticos ni a los proyectos, se refiere a todas aquellas iniciativas
de naturaleza empresarial o colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España, que dice la norma expresamente, para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y en las que concurran razones de interés público, social y económico para el conjunto del país. Bueno, es un concepto muy amplio y muy ambicioso que también tendrá que ser objeto de una mayor precisión por vía reglamentaria. Y aquí algunos de los efectos o ventajas de este tipo de acogerse o de encajar en este tipo de proyectos estratégicos, pues son esas medidas, esta posible aplicación de medidas de agilización administrativa, de medidas orientadas al impulso, o sea, al acceso a la red. Una mejor coordinación entre administraciones, pues un acompañamiento durante toda la vida del proyecto, durante toda la tramitación hasta que se ponga en marcha, o otras medidas que se puedan acordar, como decimos, por vía reglamentaria. También es, obviamente, pues llevar aparejada pues algunas obligaciones y, como decimos, pues toda la metodología estamos a la espera de que se desarrolle junto con el comité de inversiones, que será el que realice el que formule la propuesta, y posteriormente será la CDGAE la que lo autorice. Por último, explicar una serie de medidas que se han introducido en torno al autoconsumo y brevemente el régimen transitorio que ya hemos hecho mención anteriormente, pero para que quedasen un poco mejor las ideas claras. Las novedades del autoconsumo es que tal y como hizo el Real Decreto Ley 6/2022 y el 8/2023, nuevamente se vuelve a acordar liberar el 10% de capacidad disponible en todos los nudos reservados para autoconsumo, siempre que se cumplan las mismas características que antes. Esta medida estará, al igual que las anteriores, durante un plazo de 2 años, y si en ese plazo de 2 años no se otorga la em, capacidad disponible liberada, volverá a estar reservada para capacidad. Se modifica el Real Decreto del autoconsumo a efectos de precisar que la distancia de las líneas que forman parte de la instalación de producción próximas al consumo pasen de 2.000 metros a 5.000 metros. Además, también se modifica la ley de bases del régimen local para introducir competencias a los municipios para el impulso del autoconsumo. Se modifica también la ley del sector eléctrico para incluir la figura del gestor de autoconsumo, que era una figura muy solicitada por todo el sector para promocionar con mayor ahínco el autoconsumo colectivo, que como todos sabemos se ha quedado un poco más atrás en su desarrollo que el autoconsumo individual o normal que todo el mundo tiene en su cabeza. Y por último, en relación al Real Decreto 1183, si os acordáis, se introdujo en su momento la posibilidad de solicitar el 50% de autoconsumo para demanda de alguien que ya tuviese previamente un permiso de generación. Bueno, pues ahora eso se sigue manteniendo, pero se establece un límite mínimo que está regulado en el apartado 3.3 del procedimiento de operación 13.1. Y este límite mínimo puede ser incluso modificado a la baja por orden ministerial. Y en cuanto a las transitorias, la clave que se regulan son bueno, la posibilidad de renuncia de permiso de acceso y conexión. En ese sentido, el plazo es de 3 meses. La norma, sabe, está próxima a vencer porque la norma fue publicada en marzo, es del 22 de junio, que puedes renunciar al permiso si no quieres asumir el coste de la prestación, y también puede realizar una única actualización del permiso de acceso y conexión a la baja, sin dejar de ser considerada misma instalación, y evidentemente todo ello conlleva que no se ejecuten en ningún momento las garantías. Toda esa capacidad que se vea liberada, ya sea por renuncia o actualizaciones a la baja, lo que se pretende es que sea comunicada a la DGPEN, que se publiquen cuáles son los nudos
y en eso, si siempre es mayor de 5 megavatios, y esa capacidad se le aplicarán los criterios de priorización. Por eso hemos dicho que tener la consideración de alta prioridad es una ventaja competitiva porque va ahora a verse liberada capacidad. Por otro lado, se prevé la devolución de las garantías, ya que las garantías del artículo 23 bis desaparece, ya no hay que otorgar la garantía que antes se preveía. Lo que pasa que se distinguen dos supuestos completamente distintos. Las instalaciones de almacenamiento sí pueden solicitar la garantía, bueno, ya porque el plazo era de 2 meses desde la entrada en vigor de la norma, pero el resto de consumidores solamente podrán solicitar la garantía una vez que la prestación compensatoria sea superior a lo que se tenía, al volumen que se tenía garantizado. Y por último, la adaptación de permisos que ha contado Elena, que lo que no es obligatoria, evidentemente, pero lo que te permite es que tú te puedas acoger a unas ciertas excepciones o no, según la decisión. Pues bueno, pues ya nos quedan pocos minutos y simplemente antes de dar paso pues a las preguntas que nos pueda dar tiempo a responder, sí que nos gustaría dedicar muy brevemente unos minutos a entender, ¿no? Hasta a destacar lo que entendemos que serán pues esas tendencias del sector en el corto y medio plazo, pues a la vista de todas estas medidas. En primer lugar, bueno, todos sabemos que España ha protagonizado en los últimos años una de las transformaciones energéticas pues, más intensas en toda Europa. ¿Y cuál es la situación actual? Pues estamos en un momento de transición y cambio de paradigma por múltiples razones y entre ellas por la transformación de las redes energéticas en redes digitalizadas e inteligentes y estamos asistiendo pues a ese proceso también de electrificación de la demanda, electrificación creciente de la demanda. Y en este contexto, el regulador está impulsando una serie de medidas pues, para afrontar esos distintos retos, pero que a su vez plantean también oportunidades para los operadores. Y como comentaba mi compañera Pilar, en muchas ocasiones, pues esa ventaja competitiva si se planifica correctamente el proyecto y se conoce muy bien la norma, ¿no? Y es la mejora hacia donde vamos, es hacia esa mejora y desarrollo de las redes eléctricas ante la congestión actual y la necesidad pues, de preparar a las redes para integrar grandes porcentajes de energías renovables y otros recursos energéticos distribuidos. Y de ahí que se hayan adoptado a través de esta norma pues medidas para mejorar la transparencia y facilitar pues tanto a las administraciones públicas como a los operadores una mayor visibilidad, un mayor conocimiento de la capacidad disponible y la situación real de la red, que es otra de las grandes reivindicaciones tradicionales del sector. También, como hemos comentado, se priorizan consumos y entendemos que este Real Decreto Ley es efectivamente un cambio de paradigma, pues al ordenar de esta manera tan intensa el acceso a la red, mantiene la caducidad automática, pues que es una cuestión que puede ser discutible, ¿no? La proporcionalidad o no de, de la caducidad automática, pero en cualquier caso se ha mantenido, al igual que ocurrió con la producción para la demanda, pues esa caducidad automática, que todos sabemos que en la práctica genera pues muchas disfuncionalidades por esa falta de coordinación entre administraciones y bueno, por otros motivos, pero en cualquier caso se ha mantenido. En todo caso, hay que estar atentos a esos afloramientos de capacidad que en el corto o medio plazo se van a producir, pues por las adaptaciones, por las renuncias de permisos y por esa publicación, ¿no? que se va a intensificar de información sobre las capacidades de acceso. También destacar este avance que comentábamos en materia de flexibilidad y de gestión de la demanda, que son necesarias para el sistema y también en lo que se refiere a la aceptación social y a la integración de los proyectos en el territorio, que como ha comentado mi compañera Pilar, pues es cada vez más crítico o cada vez más determinante pues para asegurar su viabilidad, su puesta en marcha y que a veces pues no recibe la atención que merece hasta que el conflicto ya se ha manifestado.
Entendemos que esta participación social, esta aceptación social no debería abordarse al final, o sea, no debería ser una cuestión secundaria ni una fase final del proyecto, sino que debería incorporarse desde el inicio mediante una estrategia integral y con procesos de diálogo y participación pues, que permitan compatibilizar pues, esos objetivos de transición energética y las sensibilidades del territorio. También se observa pues, esa clara voluntad a ordenar o a regular los centros de datos, que es una regulación pues, que está siendo progresiva, y animaros bueno, hacer ese seguimiento, ¿no? de todas las cuestiones regulatorias y desarrollos reglamentarios que están pendientes y que serán determinantes pues, para una efectiva aplicación práctica de todas estas medidas. Y con esto hemos terminado la presentación. No sé si tenéis preguntas, no veo que haya ninguna formulada en el chat. Y no sé si queréis, si no, debido a que ya son casi media, como dijimos al principio, podéis formularla, nos van a llegar de todas las maneras o hacérnosla a nosotros y os contestaremos con la pregunta en cuestión que sea. Y reafirmar eso, la ventaja competitiva que supone el Real Decreto y estar pendiente a todo el desarrollo reglamentario. Pues muchas gracias. Bueno, sí, una pregunta. ¿El 10% de la capacidad liberada en nodos reservados es para generación? En principio sí. No hace mención. Entendemos que sí porque se mantiene la misma redacción exactamente igual que se mantenía antes. No hace apreciación de que sea para demanda. Por eso es como una extender el régimen que ya había del 10%. Mm. De nada. Pues sin más, Perfecto, pues lo damos por finalizado. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en la próxima, seguramente con el desarrollo reglamentario de todas estas normas que tendrá un webinar incluso separado por materia. Muchas gracias a todos. Hasta luego.